¿Consideras que es lícito revelar a través de investigaciones periodísticas legales la identidad detrás de cuentas de redes sociales que se amparan en el anonimato para sus ataques? Te puedo decir lo que yo siempre he dicho sobre el anonimato de Internet. No creo en él, salvo cuando la gente se está jugando la vida. Ah, déjame ver si aquí está algo que escribí hace tiempo y creo que para qué trato de reescribirlo si no me sale, vamos, si es absurdo, porque lo tengo exactamente aquí. Y porque esta es una discusión que se ha dado en numerosas ocasiones y he participado en ella. Vamos a ver. Y lo estás diciendo porque se descubrió quién es el capitán Bitcoin y se descubrió quién era la capitana España, que al final no era española. Y de esto lo contesté hace 11 años, ¿ok? 29 de enero de 1914, de 2014. Me preguntan sobre el anonimato en Internet y por qué en ocasiones critico o bloqueo a algunos interlocutores por acogerse a dicho anonimato en las redes sociales. Ustedes saben que generalmente abomino a quienes me comentan desde el anonimato. En mi opinión, el anonimato en Internet tiene un valor para la libre expresión de las ideas y el libre intercambio de la información en los espacios donde priman la represión, la censura y el pensamiento único impuesto por la vía de la fuerza y donde dar la cara es peligroso. Si eres joven y vives en países como los de Europa Occidental, Estados Unidos, Japón o los de la Mancomunidad Británica, entre otros, lo más probable es que no hayas sabido nunca lo que es vivir con el miedo constante a un sistema dictatorial donde decir ciertas cosas puede traer graves consecuencias, pérdida de empleo, daños a la familia, golpizas, campañas de desprestigio e incluso la muerte. Revelar que eres gay o que no eres virgen o que eres ateo, denunciar las atrocidades del régimen, exigir libertad, derechos o democracia puede destruir tu vida o acabar con ella. Las historias de la represión contra disidentes por hablar en las redes sociales o en blogs son desgraciadamente corrientes. En esos sistemas se usan medios anónimos para difundir datos e ideas. Antes eran folletos, volantes, panfletos, libros, canciones pintadas. Este anonimato es válido también para eludir enemigos poderosos. El grupo Anonymous en aquel entonces del tablero de imágenes 4chan adquirió su imagen pública al enfrentarse a la Iglesia de la Cienciología, convocando una serie de manifestaciones el 10 de febrero de 2008, en las que muchos llevaron máscaras del terrorista católico Guy Fawkes, reconvertido en personaje de cómic, el de V de Venganza, ¿no? Cierto activismo le ha representado a Time Warner una fortuna en venta de máscaras. Desde entonces, sí, la gente no se da cuenta que cuando compra su máscara, ahora le llama de Anonymous, le está metiendo dinero a la Warner Brothers. El anonimato era para evitar represalias de la cienciología conocida por despiadada. La cienciología llegó a ser acusada directamente de asesinar gente. Hay otras formas de anonimato que podemos considerar responsables y hasta justicieras, que pueden ser incluso armas de propaganda de luchas populares legítimas, como la máscara que llevó ante Super Barrio, de quien soy su biógrafo oficial, o los pasamontañas de los zapatistas en sus primeros tiempos, luego no. El problema es que el anonimato tiene aspectos que no son tan respetables, tan responsables o tan simpáticos, y por ello la defensa a rajatabla del anonimato sin matices es un simplismo que no me parece aceptable y no lo puedo compartir. De una parte, no es infrecuente que las tiranías lo usen como arma contra la oposición o que lo usen los fascistas, los defensores de la violencia, los dictadores y sus valedores, como los que han sido descubiertos estos días en España. Recuerdo como panfleto denigratorio en México el móndrigo bitácora del Consejo Nacional de Huelga, supuesto diario de un líder que contaba verdades atroces sobre el movimiento estudiantil de 1968. Fue elaborado por la Dirección Federal de Seguridad y distribuido en 1969 para desprestigiar el movimiento y a sus líderes, diciendo que todo había sido resultado de un complot comunista con financiamiento soviético y cubano. Y cuando se desclasificaron los documentos de Estados Unidos, descubrimos que hasta la CIA había dicho que no había dinero ni influencia soviética ni cubana en el movimiento del 68. Igualmente lo es la promoción que hacen los sistemas autoritarios políticos y religiosos de la denuncia anónima, donde el acusador no tiene que enfrentar al desprotegido acusado para sustentar sus afirmaciones. Fue el sistema utilizado por la Inquisición para llenar sus mazmorras, y fue y es práctica alentada por las dictaduras también en la forma del infiltrado, el informante, el traidor, el rencoroso, el adalid del odio y el cobarde.
como las personas a las que se ha descubierto ahora su identidad aquí en España. Esto lo dije, repito, hace 10 largos años, 11 largos años. Los trolls anónimos, los acosadores políticos o sexuales, los distribuidores de spam, los terroristas religiosos o políticos, incluso los que practican el phishing, también se benefician del anonimato, obviamente para fines menos respetables que quienes protegen su intimidad o su supervivencia. El anonimato cobarde tiene como ejemplo ya no la máscara de Batman o el pasamontañas zapatista, sino la capucha del Ku Klux Klan. Envalentonados por el anonimato, muchos lo utilizan simplemente para comportarse como imbéciles arrogantes. Pero no se trata únicamente de quienes se refugian en él para decir tonterías, difundir falsedades y sentirse poderosos, sino de sitios web, movimientos sociales enteros que en sus apartados ¿quiénes somos? No dicen quiénes son. Has visto muchos de estos seguro por ahí, sino que se refugian en vaguedades demagógicas. Somos un grupo de ciudadanos como tú que nos hemos hartado de cómo se hacen las cosas. Somos un equipo profesional de... Somos una red ciudadana que permite instaurar una verdadera democracia. Somos hombres y mujeres preocupados por el avance de nuestra sociedad, cosas así. Así tenemos la casi increíble contradicción de grupos supuestamente activistas que le exigen transparencia a políticos, empresarios e individuos, mientras ellos permanecen opacos tras sus caretas. Los conflictos morales y políticos que plantea esto son relevantes. Si uno afirma tener derecho al anonimato, a ejercer la opacidad y actuar y hablar sin ser personalmente responsable de ello, ¿qué objeción moral le pone a que otras personas, empresas, grupos, partidos, asociaciones, policías, bandas o gobiernos hagan exactamente lo mismo? ¿No es más sano para una sociedad y un Estado de Derecho que todos se vean obligados a respetar la legislación y el anonimato sea una excepción, no una norma consagrada por el ¿y tú más? No está delimitado en qué casos el anonimato es aceptable y en qué otros no, y quién y cómo debería desvelar la identidad de quien delinque en la red. Mientras no se resuelva la contradicción, el riesgo es que el enmascarado se convierta en un grupo de poder ilegítimo e incontrolable contra ciudadanos que no pueden defenderse de él, lo que se llama de nuevo dictadura. Así que, digo, no conozco la solución. Creo que el anonimato es un valor en ciertos casos, pero también que no debe ser cobertura de la malevolencia, la delincuencia, la brutalidad, el bullying, el acoso y el daño caprichoso a otros individuos u organizaciones, sustituyendo el sistema jurídico. Personalmente opino que todos debemos ser transparentes en nuestro accionar público y al mismo tiempo tenemos derecho a la privacidad en nuestro ámbito íntimo. Es decir, si alguien me cuenta las intimidades sexuales de alguno de los portavoces de la ultraderecha que se han desenmascarado actualmente, yo estaría en contra. Su espacio íntimo es intocable. Sus espacios de trabajo, de sexualidad, de familia, son intocables. Pero su accionar público debe ser público y debe ser transparente. Así que no tengo problema con quien opta por ser anónimo en Internet, siempre y cuando no use su anonimato como patente de corso para la impunidad cobarde, ni para actuar como un imbécil, ni para caer en contradicciones que representan un conflicto moral. Cuando alguien usa así el anonimato, yo dejo de dialogar, dejo de escuchar, bloqueo y omito. Su derecho a hablar en público no es mi obligación de escucharlos, ni el derecho a meterse a gritar y amenazar a otro en los espacios personales de internet, como es mi canal. Y por ello no puede esperar sino ser echado de allí, y no forzosamente con buenos modos, como he hecho a muchos. Yo creo que esto dicho hace 10, hace 11 años sigue siendo perfectamente válido y creo que responde perfectamente a tu pregunta sobre el asunto.